¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Apolinar Cintrón Pérez, natural del barrio Santana de Arecibo. ¿Cuándo naciste? Nací el 8 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, de padres humildes. Mi padre fue un trabajador de la Central Cambalache y mi madre fue empleada de comedores escolares. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi padre se llamó Felipe Cintrón Vázquez, natural de Gajochales, somos los Cintrones, y mi mamá Ángela Mericia Pérez Ríos, natural del barrio Charcas de Quebradilla. Me casé con la señora ahora Juanita Martínez Lagares, quien precisamente fue maestra en esta escuela por más de 20 años, maestra de economía doméstica. Y nuestros niños estudiaron en esta escuela hasta 9º grado. Excelente formación que tuvieron. ¿Cuándo estudiaste en esta escuela? Bueno, juzgando que nací en el 42, a los 7 años, yo creo que empecé en 1949. Primer grado hasta 9º grado. Yo estuve aquí hasta 9º grado, con mucho orgullo, mucha satisfacción, con extraordinarios maestros, que de paso quiero decir que todavía uno de los maestros que me dio clase, dos de los maestros que me dieron clase en ese periodo, están vivos, que es la señora Crespo, la que llamamos aquí en Santana Millín Crespo, y el señor Moisés Reyes, de Artes Industriales, y Millín Crespo era maestra de español. Mi formación fue extraordinaria y recuerdo con mucho cariño, sobre todo distintos maestros, pero una en particular, Ana Hernández de Oyola, que me dio inglés en 7º grado. Fue tal la destreza de esa maestra que yo, que soy un jibarito de Santana, jamás tuve luego problemas en aprender inglés y leer inglés. Ana Hernández, siempre la recuerdo con un cariño extraordinario. Y como ella, hubo unos nombres que todos los que estudiamos en esta escuela recordamos: Mrs. Allende, Mrs. las dos Cuevas, la señora Gastambide, esposa del señor del aeropuerto. En fin, había unos maestros que ya fueron íconos en esta escuela. Vamos a decir que yo soy de la clase de 57, de 9º grado. He tratado de reunirlos, he hecho la lista, sé los que aún viven, que es la mayoría. Me he encontrado con muchos de ellos. Desearía poder reunirme porque diríamos que el 80% todavía viven. Era un grupo muy bonito. En el 4º grado se nos sumaban los estudiantes que venían de Cercadillo, porque en Cercadillo había una escuelita hasta 3º grado, y el 4º grado venían aquí a Santana, y luego de Santana, ya claro, ya en 9º grado íbamos o a la escuela superior o a la vocacional, porque antes el comercio también estaba en la escuela superior. En términos generales, grupos muy, muy buenos. Habían estudiantes brillantísimos en el grupo. Muchos han sido profesionales. En fin, fue una experiencia de la que doy gracias a Dios por haber estado en esta escuela con esos maestros, con el cuidado que había antes. Posteriormente fui a la escuela superior, me gradué de 4º año, y en la escuela superior, debido o por causa de un maestro, causa positiva, decidí ser maestro también. Esos son recuerdos y secretos que guardo, ¿no? De eso, pero fue un maestro el que me movió a eso. Y entré en la Universidad de Puerto Rico, que antes había que ir a Río Piedra. No era como los colegios regionales allí en Utuado pegado a la casa de uno. No. Río Piedra y quedarse, y etcétera, etcétera. Y eventualmente, para hacer la historia corta, logré un bachillerato en historia. Seguí cogidito la maestría en historia. Claro, entré a trabajar, pero estudiaba por las tardes. Y luego seguí corrido también para el programa doctoral, en el cual me quedé corto simplemente por la tesis doctoral. Seguía estudiando y trabajando. Entré a trabajar entonces en la escuela doctora Cadilla, mi escuela, mi alma mater, en el 1965.
Y ahí me encontré con muchos maestros, porque también fue una experiencia tremenda en la escuela superior, muy buena. Tanto académica como atlética, porque pues, afortunadamente, gracias a Dios, pues yo sabía de jugar pelota y de coger. Y aprovechaba eso. Antes había juegos entre las escuelas y field day, que decían. Yo tuve esas habilidades, gracias a Dios también. Se me dio la oportunidad también de enseñar en las universidades a tiempo parcial, en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, y ahí a tiempo parcial por las noches estuve más de 20 años. De suerte Cuando que... tú estudiabas en esta escuela, ¿había comedor? Sí, comedor y la leche era obligada. Obligada. Ay, Dios mío, qué recuerdo, porque la leche era caliente. Ay, después fue que pusieron que se le podía echar chocolate. Ajá. Y más tarde, cuando yo era maestro, ya en la escuela Cadilla, dieron la opción de que no se tomara leche o cualquier otro de los alimentos. Creo que uno podía rechazar 3, ¿no? Pero antes tú tenías que comerte todo aquello, más la leche incluida. Y claro, uno de momento pues le era problema. Algunos estudiantes ni almorzaban. Pero era un almuerzo completo que tenía uno. Y en el caso de muchos de nosotros, quizás no era el mío en particular, era el único almuerzo que tenían. Y no había desayuno como ahora. De suerte que sí, eran muy diligentes las personas y disciplinadas la del comedor. Ahí no se daban episodios de bromas y cosas en el comedor. Lo había. Muy buenas personas. ¿Tenían que pagar por el almuerzo? No, jamás. Todos los libros, ¿sabes que siempre la educación pública, los libros, cuidarlos? Inclusive había un saloncito pequeño de biblioteca. Recuerdo en esa biblioteca, por alguna bendición de Dios, me gustó leer. Digo, bendición de Dios, mi mamá, que leía, que era líder de la iglesia. Leía. Y yo recuerdo haber leído poco a poco con un deseo grande, Tesoro de la Juventud. No sé si se queda todavía alguna por ahí. Que era una enciclopedia con muchas anécdotas y información. Me encantaba. Me encantaba leer selecciones. Y así por el estilo. Desarrollé la destreza de la lectura, que me ayudó muchísimo tanto en la escuela superior como en la universidad. Recuerdo, para decir algo con mucha modestia, que en el 4º año de escuela superior me gané el premio del estudiante que más libros en inglés leyó. Y que te digo, nunca había ido a Estados Unidos, pero me gustaba y los leía y había que resumirlo para que le el premio. Mi maestra fue la señora Yolanda Méndez, eventualmente fue primera dama de Arecibo, su esposo fue alcalde. Todavía vive, aunque está enfermita, pero así fue, nos gustaba leer. Yo creo que cuando un niño desarrolla el amor por la lectura, se le abren puertas en tantas cosas, en lo demás. Además, debo recordarles que antes uno leía sin gráficas, sin dibujos, sin muñequitos. Era el material impreso. De manera que uno se detenía y empezaba en la mente a recrear los personajes, las cosas, los ambientes. Y la pedagogía moderna te dice que eso es una de las cosas que más desarrolla la inteligencia, la creatividad. Exacto. Ahora los niños, lo cual no estoy condenando, ¿sabes? Que tienen mucho visual. Ajá. Y hay quien sostiene que entonces pues, no tienen la capacidad a veces de ser creativo en todas las cosas. Pero ya les digo, leer todas aquellas obras y uno imaginarse los 3 mosqueteros, y esta, otra, y Julio Verne, fue algo extraordinario y una bendición en mi vida. Qué bueno. ¿Estuviste aquí para el aniversario de los 50 años de la escuela? Sí, conocí algo del aniversario, pero no me envolví tanto como ahora en el centenario. Gracias a la iniciativa de ustedes como maestros, a la directora, que a pesar de que no es de Santana, la bibliotecaria, señora González, no son de Santana, pero han puesto un interés extraordinario en esta actividad. Lo he llevado el mensaje a través de las radios para que la gente conozca lo orgulloso que nos sentimos los residentes de Santana de esta escuela de 100 años y cuidado sin más. Una escuela que tuvo en sus inicios inclusive una granja. Que pues sí, fíjate qué cuéntanos. curioso que cuando yo entro a 7º, por los cambios que hubo en Puerto Rico,
se quitó la granja y entonces empezamos a tomar artes industriales. Yo no tuve que coger la granja. La granja era riguroso y yo recuerdo haber escuchado a las personas bregando con animales, aprendiendo a sembrar, y el maestro era bien fuerte. Pero cuando ocurren estos cambios en Puerto Rico del énfasis en la industrialización, pues nos movieron a artes industriales, algo de electricidad, de madera, de aquí y de allá, y fueron cambios que fueron ocurriendo en la escuela. Pero esta escuela ha sido, inclusive, recuerdo que en el 9º grado, cuando me gradué, hubo un proyecto experimental de 10º grado aquí en esta escuela, en el 58. Recuerda que ya yo iba dirigido allá al pueblo, porque también en un momento dado en casa pensaron en comercio y me quedé en el pueblo, pero hubo estudiantes que se graduaron que se quedaron aquí. Okay. Es un proyecto experimental que duró un año, de 10º grado. ¿Y qué juegos ustedes jugaban para aquel tiempo cuando eran pequeños? Y después qué hacían Sí. cuando eran más grandes. Bueno, sí. A mí siempre me gustó, por influencia de mis primos, el juego de béisbol. Béisbol era lo mío. Siempre en Santana se jugó béisbol, softball, baloncesto. Donde estaba la cancha, el complejo y todo eso ahí, ¿no? Eso era básicamente. Y en cuanto a otras cosas, solíamos ir caminando por Cercadillo al Caño Tiburones, a tirarnos, a nadar y a coger en el Caño Tiburones una planta que se llamaba berro, se llama berro. Ese berro se traía acá, se le echaba aceite y era como ensalada. Esa era más bien las maldades, ir al Caño Tiburones. Claro, los que podían, yo creo que en algunas ocasiones pude ir a la Poza del Obispo, pero aquí cerquita era el Caño Tiburones y jugar pelota. Aquí se jugaba pelota siempre. Santana tuvo grandes equipos y grandes peloteros aficionados. Y uno pues los veía, participaba. Hasta que eventualmente llegué a ser, estando en el grado 12 de escuela superior, parte del equipo clase A de Santana. Y eso en aquel momento era un prestigio tremendo, ser parte de eso. Eso me permitió que cuando fui a la universidad, también jugué en el equipo de la universidad. Todas esas cosas ayudan, ¿no? Y tengo todavía una grata memoria de todos esos juegos. Aquí había un parque cerca que se llamaba el parque Peter Paul, le decían antes, por una fábrica. Ahora es Tinito Cepero. Ahí eran los juegos. Pero Santana era béisbol. Santana era béisbol. Yo me recuerdo de la mano de mi papá, 7 años o 8 años serían, viendo al equipo de Ponce Leones. Eso es como decir ahora tú traes los Yankees a jugar a un parque. Ya te digo, Santana se respiraba béisbol. Las mujeres iban con sus esposos, las muchachas. Y luego yo entré en ese mundo a jugar también. Y otras personas que estudiaron conmigo, jugando béisbol. ¿Y dónde conociste a Jenny? Bueno, a Jenny la conocí en la escuela. Okay. Y eventualmente ella fue a estudiar a Río Piedra 4 años, bachillerato en economía doméstica y educación preescolar, que eso es lo que estudian los de economía doméstica, ¿no? Yo esperé que terminara su 4º año sagradamente, hasta que luego, en el 1960, contraímos nupcias. Pero la conocí en la escuela y después pues seguimos nuestra relación. Y en la iglesia, ella iba a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y yo iba también a la iglesia para acompañarla los fines de semana. Aunque yo pertenezco a la iglesia metodista, siempre he pertenecido. Que debo decir, no debo dejar esto. También fue importante en la formación de mis valores. Porque nos cuidaban mucho, nos enviaban los veranos a San Juan, a campamentos. Y uno como jovencito de esa edad tenía que bandearse allí y resolver. Y eran experiencias extraordinarias en español y en inglés. Allá, en el colegio Robinson. La verdad que mi iglesia, y desde luego, es obvio, mi Dios ha sido importante en mi vida.